Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 12 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nuevas décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, el Partido Socialista. En el capítulo de hoy conoceremos el testimonio de dos compañeras que dejaron nuestro país tras la instalación de la dictadura cívico-militar, siendo parte de la diáspora de cientos de socialistas que vivieron el exilio ante la brutalidad de la represión de la época. Conversaremos sobre sus experiencias al salir de Chile, la llegada a sociedades con realidades políticas y sociales distintas, con diferencias también en la cultura y las costumbres, y cómo ello se mezclaba con el dolor de dejar atrás la familia, la pareja o los amigos. Veremos cómo estos cambios repercutieron, para bien y para mal, en aquellos que sobrellevaron dicha realidad en el exterior, como se decía en la jerga militante de esos años. En el capítulo de hoy nos acompaña Marcia Pineda y Patricia Herrera, compañeras de larga trayectoria en el socialismo chileno, quienes muy gentilmente y también con un compromiso socialista han querido compartir sobre su experiencia con nosotras y nosotros, para quienes nos escuchan y también para las futuras generaciones que en algún momento se acercarán a la historia del socialismo chileno. ¿Cómo estás, Marcia? ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a nuestro programa. Hola, si quieres empiezo yo o Patricia, prefiero que empiece Patricia, para escucharte, Patricia, porque no te conozco, de verdad. Bueno, Ya pues, empezaré. adelante, Patricia, cuéntenos. Muchas gracias. Patricia Herrera, militante socialista de los años 70. Estuve dirigente estudiantil de esos años, dirigente secundaria, y cuando salí al exilio, yo salí de la cárcel. Yo fui detenida en junio del año 74 junto con una cantidad de jóvenes socialistas y tuve un año y tanto, un año, 2 meses preso. Entonces, la salida para mí, el exilio para mí, tuvo sentimientos muy encontrados en la expulsión del país, pero el principal fue que mi sensación más grande fue que estaba libre, que estaba viva y que estaba libre. Así que para mí, por ahí empieza el exilio. Muchas gracias, compañera Patricia. Compañera Marcia, usted para el golpe, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Yo soy ¿Qué hacía porteña. dentro del partido? Yo soy militante del partido desde que tenía 14 años, en Limache. Ahí nací, ahí me crié, ahí estudié y después me fui a Valparaíso a estudiar a la Universidad de Chile periodismo. Yo soy periodista. Y pertenecer al partido para mí fue una gran escuela. En aquellos años era distinto como es hoy día. La Patricia se debe acordar. Había educación política permanente en el partido, había trabajos voluntarios permanentes en el partido, había muchas cosas que eran muy importantes en el partido. Y bueno, el golpe de Estado me pilló a mí siendo periodista en el diario que el partido tenía en Valparaíso, que era el diario La Unión, que lo cerraron. En la dictadura fue lo primero que cerró Valparaíso. Y yo me había casado hacía muy poco y mi marido era jefe de prensa de la Radio Corporación, una filial de la corporación que también era del partido en Valparaíso. Entonces estábamos muy complicados porque a mi marido lo habían tomado preso antes, a mí también, ¿no? Pero me soltaron muy rápido. Antes, cuando ustedes no se deben acordar, la Patricia puede que sí, que hubo marinos torturados que habían denunciado los intentos golpistas que se estaban fraguando en la Armada y los pillaron, ¿no? Ellos lo habían denunciado a Óscar Guillermo Garretón, que hoy día es un empresario y se dice socialista, pero en realidad yo creo que no es, y a Garretón y a Altamirano. Lo habían denunciado estas intentonas golpistas y todo lo que se estaba armando, que finalmente lo hicieron. Y mi marido estaba entrevistando, aquí me quedo, estaba entrevistando en la radio, yo lo estaba esperando un día domingo, eso fue en agosto, a fines de agosto,
estaba entrevistando a la familia de esos marinos torturados. Por primera vez sabíamos de tortura, era una cuestión terrible. Y José Toribio Merino era comandante en jefe de la primera zona naval, o sea, de Valparaíso. Y se enfureció a tal extremo que mandó un camión con marinos a donde estaba la radio, estaban entrevistando a estos familiares. Y estábamos ahí con un abogado del partido, con familiares. Bueno, era un programa dominical político como había muchos en aquella época. Bueno, y los marinos finalmente trataron de echar, con el camión echaban abajo la puerta, que era una puerta, todavía existe, frente a la intendencia, a lo que era la intendencia de aquellos años, que hoy día es la comandancia en jefe de la Armada ahí. Y nos llevaron presos a todos. Y a mí me soltaron al tiro porque yo era la señora del jefe de prensa nomás. Y de hecho, él estaba citado a declarar el 11 de septiembre. Felizmente no alcanzó a ir. Eso. Y ahí después tuvimos que irnos porque a mi marido le dijeron que tenía que irse. Escucho música. ¿Alguien está escuchando música ahí o no? No, ¿no? Hasta ahí, no sé si quieres saber algo más. Después seguimos conversando. Sí, después seguimos, compañera. Muchas gracias. Compañera Patricia, cuéntenos, cuando parte al exilio, en qué fecha parte, a dónde parte y por qué parte a ese lugar al que llega, en el que usted comentaba que tuvo esa sensación de libertad inicialmente. Sí. Yo me expulsan de Chile, yo nunca tomé la determinación de salir del país, me expulsan siendo menor de edad, incluso en esos años, la mayoría de edad eran los 21 años, yo había cumplido 20, y me expulsan, me informan que después de haber estado mucho tiempo presa y tener un par de procesos, 3 que no terminaron en nada, informan que vamos a ser expulsados del país, y en ese tiempo había un organismo internacional que eh, nos tomaba un poco a cargo y velaba para ver dónde íbamos a irnos, porque una cosa es que nos echen y otra cosa es para dónde te vas, o sea, quién te recibe. En esos tiempos, en el año 75, Francia tenía una política de recibir a diferentes personas que venían, pero no solamente de América Latina, también del sudeste asiático. Se dio un periodo como de apertura y recibieron gente que venía de las cárceles justamente. Entonces, cuando me dicen que tengo que irme del país, yo digo, pero sí, pero ¿dónde? ¿Cómo? O sea, no tienes ni una participación en nada, ¿ah? Simplemente me dijeron tienes que irte y yo, claro, pero, y bueno, de ahí yo me encontraba en ese momento en Tres Álamos, pero Tres Álamos había cambiado sus presas, el campamento de Tres Álamos lo había cambiado a Pirque. Estábamos en Pirque en ese momento, en agosto del año 75, y de Pirque me trasladan a mí, porque cada una salía en diferentes momentos, me trasladan de nuevo a Cuatro Álamos un par de días, justamente como para ablandar a la gente, pues ese es el objetivo. Y después salí en un tremendo operativo policial que salió desde Tres Álamos hacia el aeropuerto. Yo decía, ¿y para quién es? O sea, un despliegue policial increíble, para mí, que había estado un año, 2 meses presa, y era como, ¿y esto qué es? Bueno, uno muy contenta de que iba a salir, por supuesto. Y dentro de los países que podía aceptar, ¿no? Estaba Francia, por lo que les decía, por esta política que tenía de asilo en ese momento. Y nada, no vi a mi familia, no me puedo despedir de nadie, no nos permitieron vernos y estuvimos presos y escoltados hasta que subimos al avión. Yo no había viajado nunca, por supuesto, porque yo soy de sectores populares, nunca, nada de eso, y simplemente me vi con que tenía que subir al avión y arriba era libre. Pero el hecho de ser tan joven, hizo también que yo que lo viera de otra manera. Para mí era la libertad. Para mí, después de tanto tiempo de haber pasado tantas cosas, era la libertad. Por lo tanto, subiendo al avión,
Me dijeron, ahí me recibieron arriba, nos subían al final. Después encontré que había subido otra persona también que era pariente de una persona muy conocida, política muy conocida, la habían subido al final, siempre nos subían al avión al final. Ese avión tenía escala en toda América Latina. Y yo era subirme a este avión hacia Francia sin saber, sin nada, sola. Pero nada, yo ya sentía que estaba libre, no estaba presa. Entonces, para mí, por eso es que esa parte del exilio, la primera, para mí no es una parte triste. O sea, en relación a lo que yo había vivido, estaba libre, estaba viva, y por lo tanto lo celebraba. Llegué a Francia y no me estaban esperando tampoco. Así que me arranché con la compañera que iba allí y me llevó a su casa mientras me ponía dentro del programa de refugiados políticos que hay. Y después me fui a un foyer, un lugar donde se reciben las personas, y había mucha gente de los países del sudeste asiático. Por eso tengo ese recuerdo que no éramos latinos nomás. Ahí reciben, hay un sistema durante 6 meses, había en ese tiempo, durante 6 meses tú tienes un lugar donde vives, tienes comida, creo que tienes una carta de transporte, y tienes que vivir esos 6 meses y te dan unos cursos de francés que puedes cursar, pero es la Alianza Francesa. Entonces nosotros decíamos, chuta, aprendí a hablar francés, pero un francés que me sirve poco para la vida que yo voy a llevar aquí al principio de hacer aseo, de todas esas cosas. Pero bueno, agradecida siempre de la acogida que tuve en este país. Y me acuerdo de haber salido ya en el lugar, haber salido y haber ido a una plaza, porque llegué en agosto, pero allá era verano. Aquí yo estaba muerta de frío, pero allá era verano. Me acuerdo, el primer recuerdo que tengo de Francia es haber salido a ese lugar, haber encontrado una plaza linda, florecida y todo, y haberme sentado ahí y haber respirado y haber sentido de que estaba viva. O sea, yo creo que muchas veces lo he sentido después, pero esa fue la primera vez de la vida. Bueno, ya vendrían los tiempos duros, que es vivir el exilio, pero esa salida fue con esas características. Muchas gracias, compañera. Muy bonito su relato. Compañera Marcia, quiero preguntarle lo mismo. ¿De qué manera sale del país y a dónde llega y cuál fue su primera impresión al llegar a esa nueva tierra? Mira, salí de Chile, yo saludo a la Patricia porque siendo tan niña, mira todo lo que sufrió. Entonces, de verdad es un orgullo tenerte en el partido. Yo salí a fines del 73 y decidimos, mi marido se había asilado en la Embajada de Venezuela y yo como nos habíamos casado recién y además nos habíamos casado en enero y entonces en septiembre yo estaba embarazada. Tenía 2 meses de embarazo y bueno, y de hecho perdí esa guagua por los miedos, los nervios, qué sé yo. Y bueno, cuando él estaba en la embajada me dice que vaya, que me entre porque no quiere irse solo. Y entré a la embajada, me entraron así, no sé cómo entré la verdad, porque estaba lleno de pacos afuera y yo con un pánico porque ya estaba con síntomas de pérdida, entonces tenía miedo de perder esa guagüita que para mí era muy importante. Pero mi marido consiguió que alguien de la embajada me entrara y me entraron nomás. Entonces, estando adentro, me trataron súper bien. Había un médico socialista de apellido Medrano que él me atendió y todo. Y decidimos irnos a Cuba directamente porque Cuba estaba ofreciendo un charter. Entonces iba de embajada en embajada ofreciendo asilo en la isla y no eran tantos los que querían irse, pero nosotros ahí en la embajada que estaba atiborrada de gente, de verdad, hicimos un charter lleno de chilenos que nos fuimos a Cuba. Llegamos, fue triste porque imagínense, yo era pueblerina, ¿no? Muy apegada a la familia,
todavía no cortaba el cordón umbilical con mi familia, a pesar de que ya me había casado y vivía en Valparaíso con mi marido sola, pero nosotros permanecíamos permanentemente en contacto con mi familia. Entonces, para mí eso fue lo peor de todo. O sea, perder a mis hermanas y hermanos, perder a mi mamá, mi papá, los abuelos, tenía los 4 abuelos vivos, a los tíos, a mis primos, éramos muy achaclonados. Entonces, todo eso lo perdí. Y de repente estaba en un país que no conocía, que cuando se abrió la puerta del avión me acuerdo que entró como una bocanada de aire caliente que casi me voy de espalda. Eh, de todas maneras era una isla amiga, era un lugar amigo al que llegábamos, ¿no? Y conocí mucha gente muy linda dentro. Mi experiencia en La Habana fue una experiencia, te diría yo que casi privilegiada. ¿Porque ¿En qué sentido lo digo? Porque como era periodista, mi marido también, había un comité de solidaridad chileno. Y ahí estaba Beatriz Allende, que viajaba permanentemente por el mundo llevando la palabra de Chile, la palabra de Allende al final, y tenía que llevar información. Entonces nos necesitaban para hacer informe de la gente que llegó mucha gente torturada, con mucha historia, y esos informes teníamos que hacerlos nosotros, ¿no? Era terrible porque eran horas y horas de grabación y todas esas cosas, después transformarlas en un informe para la Tati, y ella iba al mundo a buscar plata para la resistencia en Chile. No sé si se habrá conseguido aquello. La verdad que para mí eso es un misterio. Tanto como un libro, porque también trabajé, fue mi mentora, de hecho, con Marta Harnecker. No sé si ustedes la conocen algunos, pero ella era una socióloga muy importante en aquellos años. Y cuando nosotros fuimos a trabajar en el comité chileno, ella estaba dirigiendo la parte documental. Entonces, y digo que fue mi mentora porque yo era súper joven, había salido recién de la universidad, de la escuela de periodismo. Entonces, aprendí a trabajar con rigurosidad gracias a ella, ¿no? Y me acuerdo que hicimos un libro, en un año estuvimos ahí, hicimos un libro sobre Cuba, que se llamó, y fue histórico porque se llamó Cuba, y entre interrogantes, dictadura o democracia. Y tenía que ver con, era divertido, porque eran unas elecciones de poder popular que habían ahí, y estuvimos varios meses reporteando, íbamos a conversar con la gente de distintas partes donde se estaba haciendo un piloto de elección popular. Y por el nombre de la Marta y todo eso fue muy vendido en todas partes, ¿ah? En México lo imprimió y lo mandó a Inglaterra, a Grecia. Como ella era muy conocida en todas partes, las universidades lo compraban. Y eso nosotros dimos autorización para que lo que se recogiera se entregara a la resistencia en Chile. Tampoco supimos nunca si había llegado a la resistencia de verdad en Chile, pero espero que haya sido así. No, no sé qué más contarte. Después te contaré cuál fue mi impresión con Cuba, porque esa es otra historia. Por cierto que viene esa pregunta. Compañera Patricia, bueno, usted ya llega a Francia, se instala, entonces me gustaría saber que de ahí en adelante, ¿cómo sigue la vida de Patricia? ¿Usted sigue vinculada al partido, sigue vinculada a la política, a la izquierda? Eh, ¿Cómo era la colonia chilena, no solo socialista, sino de izquierda en general, en Francia? ¿Cuáles eran las discusiones que se estaban dando por aquel momento en un país que posteriormente, sobre todo en los debates ideológicos, doctrinarios, fue un lugar de mucha influencia en el socialismo chileno en el exterior? Sí, mira, mi vida en Francia al principio, mientras me estabilizaba laboralmente, yo quería seguir estudiando. Yo estudiaba ingeniería comercial en Chile, había empezado recién, así que no llevaba un semestre cuando fui detenida en el año 74 y quería estudiar.
Además tenía que trabajar. En el intertanto había llegado a Francia mi compañero, que éramos compañeros también cuando estábamos en la cárcel, también socialista, y entonces ya era como dos personas para sostenernos. Y bueno, lo que uno hace en los países capitalistas, ahí trabajar en lo que sea. O sea, trabajé haciendo aseo, cuidé niños, trabajé en el restaurante, y el restaurante ahí sí que no puedo soportar porque mi nivel de francés no era como para entender lo que me estaban diciendo, porque además íbamos a un país de una lengua distinta. Ahora, yo estudiaba en un liceo experimental donde había idiomas, y estudiábamos francés e inglés. Entonces yo pensé, con lo que yo había estudiado, a que algo podía entender, y había postulado a los países de habla inglesa porque tenía que decir algo o francesa. Bueno, cuando uno llega allá se da cuenta que le sirvió de algo, porque no iba en cero, pero que la barrera del idioma es, pero del idioma, y no solamente de la forma de hablar, que fue lo que me pasó en Cuba después, sino que del idioma mismo es muy grande. Entonces me costó bastante instalarme. Tuvimos la posibilidad de hacer un curso de dactilografía, imagínense, en francés, como que dándonos una herramienta para que nos pudiéramos desarrollar. Y fue bien difícil porque no sabíamos el idioma, pero era una forma también de durante unos meses, es como el sense de acá, o sea, como te hacen curso para con un mínimo básico de aporte para que uno aprenda algo. También, pero era sobre todo, y lo encontrábamos muchas personas que hicimos ese curso de dactilografía, que nadie se imagina. Bueno, al final lo pasé. Y allá sí debo decir que en la parte de estudio, uno puede estudiar en la universidad, porque existen las grandes escuelas, que es otro mundo, pero en la universidad se puede estudiar. Opté una beca, una pequeña beca, entonces entre la beca, que era básica, pero nos permitía darnos vuelta, y empecé a estudiar. Y me acuerdo que yo estudié ingeniería comercial. Y allá a esas alturas del año, estábamos en agosto, cuando yo llego a Francia, a los pocos tiempos veo un médico, estuve un tiempo hospitalizada, no sé, un par de semanas, porque venía en un estado, yo no me encontraba tan mal, pero parece que venía en un estado complejo, y estuve un par de semanas, no me acuerdo cuánto hospitalizada, mientras me estabilizaban. Y después salí y dije, quiero estudiar, voy a postular a beca, yo muy feliz, o sea, de verdad que quiero decirle que yo afronté las cosas y empecé a estudiar y dije, ¿qué estudio hasta ahora? Era como octubre, ya las clases empiezan en septiembre. Entonces, a estas alturas, ¿qué queda para estudiar? ¿En qué me puedo inscribir? Así que me inscribí al principio por una necesidad, me inscribí en historia, después seguí, así que siempre trabajé y estudié, siempre. Nunca he sido estudiante universitaria nomás. Trabajé, estudié, después terminé porque se va por diferentes etapas los títulos en Francia, por lo tanto seguí uno, terminé la matriz. Después dije yo, ¿y sigo con doctorado? Me encanta, voy a seguir, sabiendo que a lo mejor nunca voy a poder ejercer, pero hice una vida, lo que me permitió también conocer muchos otros extranjeros en la universidad, que venían de países africanos, que venían de todas partes del mundo a estudiar a Francia, y también me permitió, por otro lado, la parte política. Siempre he sido militante del Partido Socialista. En el año 74 estábamos en la Coordinadora Nacional de Regionales, después que cae todo el partido de la dirección del Partido Socialista, nosotros pasamos a formar parte de esa coordinadora. Eh, Siempre seguí en el partido, siempre fui, nunca lo dejé, y hasta que empecé a trabajar en una empresa cubana. Entonces, al trabajar ya en una empresa donde había otros chilenos, cuando llega un chileno, ligerito llegan otros. Entonces, ahí como que en esos años me estabilicé desde el punto de vista del ingreso, tienes que vivir, o sea, hay que pagarlo todo, es un país muy, muy caro. Y sentí que viví todo, o sea, vi la parte universitaria, todo lo que es cultura. Yo soy muy inquieta, ando viéndolo todo, entonces vi todo, a todas partes iba.
Y conocí además, por la vía universitaria, conocí gente de otros países, de otros continentes, y por la vía política, los años 70 y tanto, hay mucha dictadura en América Latina. Eso quiere decir que hay una colonia de políticos, del Senado político, de Sudaca, muy grande en París, porque yo vivía en los alrededores de París, pero nuestro entorno era París. Y por lo tanto tuvo el gusto de conocer y de ser amiga de muchos uruguayos, bueno, de todas las nacionalidades que estaban exilados también. Entonces también tuve experiencia eh, con ello. Bueno, terminé de estudiar, soy doctora en historia en una de las universidades de tercer ciclo, porque hay varios títulos. Terminé mi doctorado, nunca he ejercido, pero Francia me entregó algo muy importante que es, eh, yo soy de formación historiadora, y no profesor de historia, porque yo sé pensar, o sea, en el fondo tengo la lógica cartesiana que tienen los franceses. Entonces, si algo me traje y mantengo y cultivo de ese país, es la cultura, es, bueno, el idioma. Yo aprendí francés para estar en la universidad, así que hablo francés, comprendo francés, es mi segunda lengua, totalmente incorporada, pero después ya quería cambiar. Pasaron 9 años, estuve 9 años en Francia, estudié, pero ya quería cambiar. Ya había visto muchas cosas, pero no en decepción, nada, no, al revés. Simplemente quería conocer el socialismo directamente. No quería ir viajar, yo viajaba todos los años a Cuba de todas maneras, pero quería vivir el socialismo. Y ahí ese es el segundo país exterior donde he vivido. Dejémoslo hasta ahí, compañera, para seguir conversando después. Marcia, compañera, cuéntenos un poco de la realidad del exilio en Cuba, un país que también recibió a chilenos, no solo del Partido Socialista, de la izquierda en general, y recibió también a gente de la izquierda de todo el continente. Era un país también muy importante en la órbita de la izquierda mundial, por tanto, llegaba mucha gente eh, por curiosidad o por compromiso de Europa, de África, de Asia, a conocer la experiencia, cómo funcionaba. Eh, y le quería preguntar también, porque me imagino que tiene que haber sido un duro golpe el suicidio de Beatriz Allende. Usted mencionaba la importancia que tenía ella en la izquierda continental, pero sobre todo para la comunidad de chilenos en el exilio en Cuba, su rol como figura pública y como una representante de toda esta tragedia que había vivido el pueblo chileno. ¿Cómo, cómo se sobrellevó esa noticia en la comunidad chilena y de la izquierda, me imagino, en general, en la isla? Mira, eh, a esta altura de la vida, y me vine así, digamos, cuando yo regresé apenas me dieron permiso para entrar el año 83, cuando habían comenzado la protesta en este país, y nos dieron permiso para entrar a mí y a mi segundo marido, porque mi primer marido murió allá, era un accidente automovilístico. Este, fíjate que siendo crítica en algunos aspectos del proceso revolucionario cubano, si hay algo que yo jamás he hecho ni haré, es criticar a los cubanos. Creo que ese pueblo es lo mejor que existe. Es un pueblo de una solidaridad impresionante. Son capaces, eran capaces, no sé cómo estarán ahora, pero eran capaces de compartir lo poco que tenían. Porque nosotros cuando llegamos allá había muy pocas cosas. Te digo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, y eso era fruto del bloqueo, ¿no? Este, se- se- para lavarse los dientes teníamos que lavarnos los dientes con bicarbonato, que eso sí existía. Hacer desodorante con bicarbonato también, que como existía no había problema. Y así muchas cosas más. Eh,
aprendí a comer arroz como enferma y nunca lo he dejado porque sigo comiendo arroz igual que como comen los cubanos, y los cubanos comen el arroz como nosotros comemos el pan. ¿No es así, Patricia? Así es. Bueno, teníamos que hacer, ponte tú, donde nosotros vivíamos, en todas partes era así, habían comités de defensa de la revolución. Y entonces nosotros nos incorporábamos a esos comités de defensa de la revolución que, entre otras cosas, lo que hacían era vigilar la cuadra, el edificio donde estábamos, que en realidad no pasaba nunca nada, porque yo creo que si hay un país sin delincuencia, o había un país sin delincuencia, era Cuba, porque uno podía andar a las 2 de la mañana solo, o a las 3, y no te pasaba absolutamente nada. Pero además, los comités de defensa de la revolución hacían una cosa muy maravillosa, que era, ponte tú, una vez al año, cuando los niños tenían que ser vacunados, se les entregaba, bueno, en los comités de defensa habían encargado de salud, se les entregaba las vacunas de ese edificio a ese encargado de salud, y tal día, ponte tú, el 3 de octubre, todos los niños del país eran vacunados ese día y quedaban inmunizados de lo que fuere, ¿no? Es realmente un pueblo maravilloso. Yo no tengo nada que decir de ellos porque fueron tan solidarios. Mis vecinos, mira, mis hijos, y ya tuve 2 hijos allá, mis 2 hijos son cubanos. Los niños salían a jugar a la calle, nadie, todo lo contrario, todos los cuidaban, y a todos, no a ellos, a todos. Y si tenían sed, entraban en cualquier casa, en cualquier departamento a tomar agua porque tenían sed o qué sé yo, o porque les regalaban un mango o qué sé yo. Era muy bonita. Ahora, desde el punto de vista político, efectivamente es un país donde no existe libertad para todo, ¿no? Hay 2 diarios, habían 2 diarios, estoy hablando de el diario Granma y el diario Juventud Rebelde, creo que se llamaba, ¿no? Me recuerdo una situación que a mí fue lo primero que me chocó profundamente cuando iba a ir Brezhnev a Cuba. Hubo una redada entre los compañeros chilenos que no eran conocidos, los pescaron, lo llevaron a un lugar muy bonito y todo, pero lo sacaron de La Habana porque había que cuidar al máximo al dirigente soviético que llegaba, y como no eran conocidos esos chilenos, chao. Fueron a Ilepino, no sé a dónde fueron, pero no me acuerdo ya. Eso no me gustó, me chocó profundamente. De ahí para adelante empecé a tener una visión crítica, ¿no? Lo que no significa que no defendiera ese país. Yo defiendo a Cuba, creo que la revolución fue una gran cosa. Yo tuve una madre cubana que me decía, una negra maravillosa, que fue una mamá para mí, y me decía, mira, yo no soy comunista, ¿no? Me decía, mi hija sí es comunista, porque tenía 2 hijas y 2 hijos. Una hija era comunista, es comunista todavía, me dijo. Me decía, ella murió también, mi mamá Cari. Y la mamá Cari me decía, pero yo soy fidelista, porque Fidel nos hizo personas a nosotros, nos hizo seres humanos. Ella había sido criada, o sea, empleada doméstica, en el Vedado, un sector de Cuba que era Vedado, es su nombre como lo indica, pues no podían entrar los negros ahí, solamente los choferes de los autos, los jardineros y la gente que servía la comida. Y mi mamá Cari nos contaba que ella no podía tocar los platos de sus amos, me decía, amos blanco, le tenía que ponerse guante y agarrar todo su pelo en una cofia porque no podía, ni por casualidad, que su pelo ensortijado cayera en algún plato o se le viera. Entonces, nosotros éramos como animalitos, no teníamos derecho a nada. Entrábamos al Vedado porque íbamos a trabajar y teníamos que salir rápidamente de ahí. Eso Fidel lo terminó. Y la mayoría de la gente en Cuba, te diría yo que no sé si estoy equivocada, Patricia, pero un 60-70% son gente de raza negra.
¿no es cierto? La mayoría. Bueno, esa gente efectivamente encontró dignidad con la revolución, encontró solidaridad con ellos. Ahora también eran súper discriminatorios los negros, porque como mi vecina mi mamá Cari era negra, ¿no? Me decía, aquí ningún blanco entra, solamente mi hijo, que era como su nieto, pero ningún blanco no permito que entre nadie, ningún blanco a esta casa. Entonces ellos devolvían la mano, ¿no? Y eso no ha terminado, pues, desgraciadamente. Pero son cosas muy pequeñas, porque de verdad creo que son gente muy linda. Yo es lo que más echo de menos, esa solidaridad, esa forma de tratarte. Y lo que más me gustó de Cuba, déjame decirte, fue su cultura. La cultura, su baile, su santería, porque son enfermos de santero. Todas esas cosas extrañas que uno no conoce mucho, pero ahí me encantó, me encantó y me encantó. Y todo eso yo lo recogí y lo hice mío. Eso, Nico, no sé qué más te gustaría que te Sí, contara. ¿Mm? vamos a dejar algunas cositas para más adelante. Patricia, vuelvo con usted. Usted no había adelantado su traslado a Cuba, pero yo quisiera detenerme en dos cosas de su experiencia en Europa, que tienen que ver con la historia del partido. La primera que mencionó usted es su participación en la Coordinadora Nacional de Regionales, que fue como una especie de partido en paralelo a lo que se conocía como la Dirección Exterior e Interior. Y también por las fechas que mencionaba usted habría llegado a Francia entre el 74 y el 75, dijo que estuvo 9 años. Por tanto, usted le tocó vivir en Francia la división del partido el año 79. De ser así, me gustaría que profundizara un poco ello, de qué manera vivió usted esa experiencia y cómo la vivió la comunidad chilena en el exterior, como se decía, y fundamentalmente en Francia, la división del partido. Em, Mira, la CNR en su inicio es una coordinación de regionales que queda coordinando, insisto en ese tema, que queda coordinando las instancias partidarias porque las direcciones tienen que entrar a la clandestinidad. Por lo tanto, nosotros que éramos dirigentes comunales, pasamos a formar parte con el regional, yo militaba en la novena comuna, pasamos a formar parte del regional Santiago Centro, no me acuerdo si era Santiago, no me acuerdo cómo, pero de esa comuna, y por lo tanto pasamos automáticamente a formar parte de la CNR, de la Coordinadora Nacional de Regionales. Y seguimos después en Francia, yo recuerdo haber seguido siempre dentro de una estructura coordinadora. Nosotros teníamos una estructura coordinadora que siguió manteniéndose durante algunos años, no recuerdo exactamente cuándo, en toda Europa, en Francia también muy fuerte, y esa es la estructura que yo recuerdo. Ahora, en determinada cantidad de años, han pasado tantos ya y tantas cosas que no acuerdo exactamente, pero hubo un quiebre del exterior con lo que era la CNR en Chile. Fue un quiebre muy importante, de verdad Así es. que para nosotros fue todo mi mundo, toda mi gente, toda la gente con la que yo veía, todos éramos de la coordinadora, de Europa, de Francia, y vivimos una situación, ya no me acordaba, ya una situación muy crítica, y una reunión de esas cosas atroces tengo un recuerdo muy fuerte de ello y creo yo ya, de verdad que no me acuerdo bien, pero creo que nos expulsaron a todo el exterior. Y fue súper fuerte, pero yo creo que no tengo no tengo un mayor recuerdo de eso porque igual participábamos en algo en el partido, pero era como una estructura aparte. Entonces yo tampoco tengo el recuerdo
de lo que era en la otra parte del PS, que era como la reconocida, sino que nosotros éramos los que trabajábamos para el interior y que nos dedicábamos a eso. Y todo mi mundo era así, porque en Alemania había diferentes compañeros. Entonces, fíjate que yo no tengo un recuerdo así tan terrible, sé que nos expulsaron. Pero ya nosotros veníamos haciendo un quiebre, porque efectivamente éramos dirigentes comunales que nos incorporamos a una coordinación de regionales y que al parecer no era lo que nosotros estábamos pensando que estábamos apoyando. Así que, y en ese tiempo, mi compañero ese tiempo también formaba parte, formaba todo mi mundo, toda mi gente formaba parte de la CNR. Pero siento que no fue una de las cosas terribles que pasaron, pero no tengo, no me quedó como grabado. No tengo así, escuchándote la pregunta, no, siento que fue uno de los quiebres que hemos tenido. Para nosotros era importante porque era nuestra vida. Era nuestra vida, fue importante, pero hoy día, mirado con los años, nada, todavía sigo teniendo contacto con gente que fue de la CNR porque vivimos muchas cosas juntos, pero como que no me hizo, sí, en ese momento, pero después no sé. Tenía un mundo más amplio porque nosotros militábamos y a raíz de mi relación ya con esta empresa cubana, con otras organizaciones, con otras de América Latina. Entonces nos abrimos mucho a la parte internacional, este grupo, este equipo que trabajaba allá. Por lo tanto, hacíamos cosas con los uruguayos, especialmente con los uruguayos, con los argentinos también, con peruanos también. Entonces tenía yo como un mundo un poco más amplio. Y después de ese quiebre, yo me acuerdo que estuvo como un año, un par de años tal vez, trabajando en el medio latinoamericano nomás. No, sentíamos que la revolución era algo más grande. Ahí yo creo que sentí como que los límites no existían. Me sentí realmente, estando allá con esos latinoamericanos, con esa gente, sentí que éramos latinoamericanos, sentí que teníamos una identidad distinta y que yo no era chilena solamente, era latinoamericana. Y no como dice el partido, somos latinoamericanistas, que está escrito, sino que lo viví, lo sentí y eso es un aporte muy grande. Entonces, tal vez otra gente de la CNR que les pasó lo mismo tenga otra visión, pero para mí fue como, bueno, nos quebramos, no era lo que pensaba, y ahí es donde, pero no en ese tiempo, no fue lo que me decidió a mí. Eh, Nico, perdón, se me Sí, olvidó adelante. decirte lo de la Beatriz, de la Tati. En realidad la Tati Allende llegaba a todo el mundo a hablar con ella. Todos los dirigentes de los partidos de Francia, de Alemania, de qué sé yo, llegaban a hablar con ella. Ella era muy importante, muy, muy importante. Para mí fue terrible su suicidio porque éramos amigas. Finalmente, de tanto trabajar juntas, finalmente devenimos en una amistad muy linda, muy fuerte además. Yo veo a la Maya ahora y la conocí chiquitita, chiquitita y Alejandro igual, le cambié pañales a Alejandro. Y su suicidio fue un golpe para todos porque ella en realidad estaba muy deprimida. Yo nunca me di cuenta de aquello porque no sabía lo que era una depresión. A mí nunca me dio una depresión. Entonces, y yo era de Limache, pues, entonces tampoco sabía cómo eran las depresiones. Este, y ella, cuando nació, porque había nacido mi hijo recién cuando ella se mató. Y ella fue a verlo, fue a mi casa a verlo, como era pediatra, lo revisó. Me acuerdo que me dijo que estaba medio amarillo, me dijo va a tener que ponerlo en el sol un ratito todos los días, y después no la vi nunca más. Eso fue el último recuerdo que tengo de ella. Y yo creo que en la colonia chilena eso fue de un impacto brutal, o sea, brutal, porque lo que no me acuerdo, porque también se suicidó la Laura Allende ahí, la tía, la hermana de Salvador Allende. Entonces no me acuerdo si se suicidó antes o después de la Tati. Yo creo que fue después de la Tati.
no, bueno, terrible. También fue terrible. No podía ser de otra manera porque para nosotros los Allende, era Salvador Allende, era el Chicho. Ahora, respecto de lo que cuenta la Patti, allá no hubo división del partido en Cuba, no hubo. No, además, como llegaba muy de tarde en tarde las noticias, ¿no? No sabíamos qué había pasado, cómo había sido eso del interior, el exterior. Lo único que sabíamos que nosotros admirábamos profundamente a la gente que estaba en el interior. Y hacíamos cosas para tratar de vender afuera, ¿no? Me acuerdo que todo el mundo hacía cosas en el partido, unos soporopos, hacíamos, ¿cómo se llama estas cosas? Ah, bueno, se me fue la idea. Pero todo lo que fuera para vender afuera y para mandar plata para adentro, porque sabíamos lo que estaban pasando los compañeros adentro. A nosotros nos llegaban no, todos los meses llegaba gente, seguramente como la Patricia, que habían sido expulsados del país y tenían que contar su historia. Tenían que contar su historia y eran unas historias pero brutales, tremendas, tremendas, tremendas. Y eso duró mucho tiempo, te diría que hasta el 77, 78, que recibíamos ese tipo de testimonio. Pero en el partido todo había un comité chileno y ahí estaban todos los partidos, habían replicado lo que era la Unidad Popular. Habían dirigentes del PC, del MAPU, del Partido Radical, y los cubanos los trataban como dirigentes importantes a todos, ¿no? A mí se me olvidó decirte también que todos los chilenos que llegamos a La Habana, Cuba, porque también los repartieron en algunas regiones, pero nos dieron todo, nos dieron departamento, nos dieron alajado completo, ¿no? Al estilo cubano, obviamente, pero alajado completo. No nos faltó nada, nunca. Todo eso era gratis. Y pusieron a trabajar trataron de poner a los chilenos a trabajar en lo que ellos sabían hacer, no en cosas distintas. Muchos estudiaron también. Bueno, pero el partido fue dirigido por uno que fue el compañero Benítez, que fue ministro del Trabajo en el gobierno de Allende. Había muchos dirigentes de ese tipo ahí. Iba mucha gente, porque tuvo el Oscar Guillermo Garretón, vivía allá, pero era dirigente del MAPU, ¿no? Y era tratado como dirigente del MAPU. Y así sucesivamente, del Partido Radical, del que fuera. Todo era muy respetuoso y muy protocolar. Eso. Compañera Patricia, ahora sí, cuéntenos, ¿cómo fue el De pasar Cuba. de la experiencia de una democracia occidental con un estado de bienestar bien presente a un socialismo real? Y Sí, además latinoamericano. yo hice el camino a la inversa. O sea, me fui de Francia tomando la decisión de irme y me fui a Cuba. Y había gente que de Cuba salía y se iba a Europa. Pero mi experiencia es totalmente distinta a Marcia, ¿ah? Así que hay mucha gente que no sabe que estuve en Cuba, porque yo no viví como chileno. Yo tengo una experiencia de vida completamente distinta. Como yo trabajaba alrededor de las empresas de Cuba y varios años, eh, por lo tanto, el día que me quise ir, yo gestioné la visa, no la gestioné por el partido. ¿No? Yo gestioné la visa y al momento de que se gestionaba ese tipo de visa, era solamente la visa. O sea, yo quería irme a vivir allá, pero no se podían hacer cargo de mí ni podían ninguna cosa de los beneficios que tuvieron otros chilenos porque yo no fui por el partido, sino que yo decidí un día que quería vivir allá. Yo había ido muchas veces y me fui, me otorgaron la visa por un tiempo, me fui a La Habana, me fui, viví con una amiga cubana, y después pasó otra cosa.
Entonces yo viví siempre en Matanza, viví muy poco tiempo en La Habana, viví en Matanza y me reencontré con un viejo amor de acá de Francia y me fui. Simplemente decidí quedarme, dije no me voy a quedar en La Habana, me voy a vivir en regiones y me cambié a vivir a Matanza, me fui a Matanza. Eh, Allá éramos re pocos los chilenos, en la provincia de Matanza, muy pocos los chilenos, eran como tres, todos casados o en pareja con cubanos. Por lo tanto, yo no tuve casi relación con el partido en todo este tiempo, no teníamos como chilenos, como los chilenos que vivíamos, porque éramos como tres chilenos que vivíamos en Matanza. Entonces, mi recuerdo, mi vida en Cuba fue la chilena a allá, porque trabajé, pude ejercer, pude trabajar en cultura, trabajaba en cultura, trabajé varios años, o sea, me vine de allá, cambié, después me vine de Cuba a Chile y dejé el trabajo para venirme a Chile. Trabajé en cultura y trabajé en una biblioteca provincial maravillosa y por lo tanto salí a recorrer toda la provincia con equipos metodológicos. Lo que sí, yo tenía formación europea, francesa, por lo tanto, tuve que hacer un año de marxismo-leninismo, porque en la formación del currículum cubano existe un semestre de dialéctico y un semestre histórico, pero yo no los tenía. Por lo tanto, para poder ejercer como profesional, como especialista, tenía que hacer los dos, así que yo estudié marxismo, estudié materialismo histórico, materialismo dialéctico, a la usanza de los soviéticos, lo más soviético que había en esos años, es un instituto en Matanza. Así que cuando me hablan, ¿y aprendiste algo de marxismo en Cuba? Digo, sí, lo aprendí en la universidad. O sea, más de la calle, lo aprendí en la universidad, porque tuve que hacerlo para que me reconocieran el título, para ser licenciada clase A. Así que tengo una experiencia totalmente distinta. Yo viví en una ciudad, Matanza, muy orgulloso de los matanceros. O sea, Matanza es la Atenas de Cuba. Pues no, no, eso es, tú hablas con un matancero y se ubica al tiro. O sea, porque además el tema cultural, el tema, allá no son afrodescendientes, son afro. Entonces, yo viví y la gocé muchísimo trabajando en esta área de cultura, trabajé por varios años, estudié bibliotecología, di clase de bibliotecología, fui dirigente sindical, ya me incorporé tanto, yo podía integrarme a algunas labores siendo extranjera, siempre fui la chilena, pero era casada con un militante del PCC, por supuesto, y en una familia mulata, entre negra y mulata completa, y efectivamente lo que dice Marcia, el tema era un poco al revés. ¿Qué hace ella en esta familia? Entonces yo viví con un suegro. Yo viví en un sector de Matanza que se llama La Marina, y yo me sentía súper bien ahí. Eh, Era el único auto, después yo compré un auto y era el único auto del barrio, entonces llevábamos a la posta a todo el mundo, o sea, el auto servía para todo el barrio. Y viví entonces en un sector bien complejo y después nos cambiamos a otro lugar. Y mi hija tiene la doble nacionalidad. Mi hija nació en Cuba también y se parece más al padre que a mí. Entonces, el tema no de la raza, pero sí del color, es algo que también se parejan entre ellos. Mulato con mulata, blanquito con blanquita, prieto con prieto, que son más oscuros todavía, jabao con jabá. Hay una serie de cosas de tonos de la piel y se identifican mucho así. Entonces yo caí en una familia, mi suegra era una negra grande, así, ella con turbante y todo, entonces yo viví en ese medio y mi suegro era una persona de antes de la revolución. O sea, él me contaba historias donde yo lo escuchaba. Él era relojero, joyero, después relojero. Entonces yo me ponía a conversar con él y era maravilloso escuchar.
Así que mi vida, como te digo, fue una relación totalmente distinta. Vivía allá y yo volví después estando en Cuba, yo viajaba a Francia siempre a terminar mi estudio, trabajaba en la misma empresa, siempre mantuve una relación muy fuerte con Cuba. Y después, cuando decidí que nos veníamos a Chile, hacíamos reunificación familiar, cuando pude entrar también, me traje a mi pareja y a mi hija. ¿Ah? Y toda esa historia que había sido buena, aquí fue, el retorno fue terrible. Entonces, pero esa es la experiencia que yo tengo, pasamos todas las cosas que se pasan allá. El limón, nosotros usamos más el limón de desodorante, ese era el desodorante más... yo viví el periodo especial. En los años, en el tiempo yo estaba embarazada, porque mi hija nació allá, el tiempo que estaba embarazada era el periodo especial, entre el año 90, 89, 90, donde era una dificultad que yo no había vivido antes. Y, y él tuvo que pedir autorización para salir de Cuba, porque militantes del Partido Comunista Cubano no pueden salir así. Y bueno, entonces tengo una experiencia en Cuba totalmente distinta. Después viajaba todos los años cuando mi situación económica me lo permitía, para que mi suegra, mi suegro, pudieran seguir viendo a esta nieta, que en el caso de mi suegra era hija, era su nieta única. Entonces yo fui, me traje a su hijo, me traje a su nieta, ¿ah? Y después seguí yendo una vez al año, cada 2 años, para que ellos siguieran manteniendo esta relación con su nieta. Y yo he tratado de que mi hija se sienta cubana, pero los chiquillos hoy son ciudadanos del mundo. ¿Ah? Mi hija está acostumbrada a viajar mucho, estudió afuera, para ella no tiene como nacionalidades fijas, no tiene esa cosa ni es chilena ni es cubana, tiene los dos pasaportes, claro, pero ella es ciudadana del mundo, entonces, no. Pero como te digo, la experiencia en Cuba es totalmente distinta porque es en el medio cubano con sus dificultades y con sus beneficios también. Pero recuerdo el periodo especial porque había que comprar la canastilla para la bebé que iba a nacer y no teníamos cómo conseguir esas cosas y también teníamos que bien matar, o sea, las ciudades chicas son más difíciles también para abastecimiento, ¿ah? Son más solidarios también, yo tenía una familia, la familia porque ellos son, como dice Marcia, son muy acogedores, entonces ya que yo estaba en la familia y vivía ahí, y vivía con ellos, viajaba mucho, pero vivía con ellos y yo formaba parte de esa familia, por lo tanto tenía la protección de ellos. Muchas gracias, Patricia. Marcia, en su caso, ¿cómo fue la experiencia de retornar a Chile? Mira, fue el año 83. Fue justamente en la segunda, lanchada de chilenos a los que les permitieron entrar, que les quitaban la L del pasaporte. Yo tenía una L en el pasaporte, yo me conseguí pasaporte porque pude viajar a México, donde me encontré con mi madre, y después el partido me mandó a Alemania a estudiar. Así que pero tenía una L, entonces no se puede viajar, no se podía viajar a cualquier parte con ese pasaporte. Este, y, y a mi nuevo marido, mi nuevo compañero, también le llegó el permiso para entrar a Chile, como mientras hacían mi documentación para venirme. Mi marido también recibió la autorización para entrar, así que nos vinimos los dos con nuestros dos hijos. El hijo más chico tenía 9 meses y el mayor tenía 4 años, 5 años, sí. Y nos vinimos el año 83. Yo, la verdad, los dos, ¿eh? Yo no conocía Santiago. Imagínate tú que llegué a Santiago y no tenía idea de dónde está el norte, el sur, ni nada. Pero no quería quedarme a Valparaíso porque en Valparaíso había una memoria terrible para mí. Hubo gente muy amiga mía que mataron, que desapareció, Jaime Aldoney, entre otros, ¿no? Cabeza de Pato, le decíamos, había estudiado periodismo igual que yo en la misma universidad.
y lo mataron. Y era amigo mío porque además nos conocíamos desde chicos porque era de Limache. Entonces para mí era muy doloroso estar ahí. Además mi marido, no, yo me había casado aquí y habíamos vivido en Valparaíso con mi primer marido y mi marido había muerto. Entonces Valparaíso para mí era, no quería estar aquí. Dije, no, nos vamos a Santiago con mi marido, con mi nuevo marido y nos fuimos a Santiago. Yo me presenté en la revista APSI y le tengo mucho cariño y respeto a Marcelo Contreras porque sin conocerme me permitió que trabajara ahí. No tenía idea quién era yo ni nada, pero me dejaron ahí. Al principio hice documentación y después ya empecé a escribir. Estuve trabajando en la revista APSI durante bastante rato, pero después un ex profesor mío de la universidad, Gustavo Boye, lo nombraron director de la revista Cauce y me llevó para allá. Y me fui para allá a trabajar. Debo decirles que yo trabajé con mucho miedo. Una de las cosas que yo agradecí cuando llegó la democracia, el año 90, fue la pérdida, que me costó mucho tiempo, además, la pérdida del miedo, porque yo trabajé, hice muchas denuncias en la revista Cauce contra la CNI, qué sé yo, contra los torturados, los degollados, en fin. Y nos llamaban por teléfono y nos decían 20.000 cosas. Mi casa la vigilaban. Yo nunca oculté que había estado en Cuba porque no tenía sentido. Mis dos hijos eran cubanos, así que nunca oculté eso. En mi casa la vigilaban siempre, permanentemente, porque seguramente pensaban que nosotros éramos, no sé, terroristas, guerrilleros, anda tú a saber. Por eso no ocultamos nunca, porque si no ocultábamos eso, éramos gente más que no éramos tan peligrosos. Pero bueno, estando en Cauce, a mí me tomaron presa. Yo estuve presa en la cárcel de San Miguel por escribir, ¿ah? Por escribir, porque escribí una, un reportaje sobre, pucha, ya no me acuerdo sobre qué era, pero era sobre, no sé si era de la Esmeralda, que siempre hice cosas así como la Esmeralda, una dama no tan blanca, una cosa así que lo titulé, e hice un reportaje sobre eh, la poca credibilidad del gobierno en base a una nota chiquitita que había aparecido en las últimas noticias. Yo la tomé y la agrandé y empecé a reportear, a buscar testimonios respecto de la poca credibilidad entre los dirigentes, entre nuestros dirigentes no socialistas de todo el mundo de aquí. Y bueno, nos tomaron preso a como 3 periodistas y un abogado. Y ahí estuve en San Miguel, estuve 4 días. 4 días, no me pasó nada, no puedo decir que me pasó algo, pero hice unas entrevistas tremendas, muy buenas, no podía hacer más que escribiendo, y después las puse en Cauce. Porque ahí había empresas políticas. En la última parte me dio una cosa terrible. ¿Se acuerdan cuando hubo un tremendo incendio donde murieron muchos ahí en San Miguel, en la cárcel de San Miguel? Bueno, en la parte de arriba, ahí estábamos, no, todas las mujeres. No era cárcel de mujeres, pero nos llevaron para allá y estaban todas las presas políticas. Y eran unas mujeres maravillosas. Eso es lo que te puedo contar. Yo, después del Cauce, me fui a la Radio Nuevo Mundo, armamos la Radio Nuevo Mundo y después apareció el gobierno y ahí me fui a trabajar al gobierno y nunca más dejé de trabajar ahí, salvo cuando hubo gobiernos de derecha. Y ahí salí de ahí. Y después volvió y volví. Muchas gracias, compañera Marcia. Compañera Marcia, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Cuando uno habla de la memoria, los recuerdos, puede estar horas y horas. Sí. Así que antes de despedirnos, bueno, agradecerle a cada una por haber participado y quisiera darle las últimas palabras para algunas reflexiones finales de parte de usted, alguna anécdota, algo que se le haya quedado en el tintero que quisieran compartir. Parto con usted, Patricia, luego con Marcia, para dar una última
unas últimas palabras sobre lo que hemos conversado y o sobre lo que no hemos conversado. Adelante, Patricia. Gracias. Yo quería decir que yo he vivido en 4 países. En Chile, antes del 73, en Francia, en Cuba y en Chile nuevamente, que es un país totalmente desconocido para mí y que tuve que empezar a vivir de nuevo. Y debo contarle que las dificultades del retorno fueron tantas que cuando yo las miro con la distancia y ahora que las pongo y las analizo, pero muy difícil el retorno, casi tanto como la integración en los otros, en Francia fundamentalmente. Eso, y la segunda cosa es que de cada uno de los lugares donde uno vive, donde tiene aspectos, donde se involucra, trae recuerdos, trae cosas. De Francia me traigo la educación, un doctorado y una cabeza de forma de pensar, que te digo que es cartesiana. Yo soy súper, aprendí muchas cosas en Europa que después acá me han servido toda la vida. Empecé a trabajar allá. Y de Cuba me traje mi hija, me traje una cierta alegría que no tenemos normalmente los chilenos. Ah, y bueno, me gustan las comidas, me gustan los quesos y me gusta el arroz con gris y me gustan los platanitos y me gusta la más fina paticería francesa. Eso soy yo. Eso quería terminar. Muchas gracias, Patricia. Marcia. Muy cortito, yo estoy muy agradecida de los cubanos. Para mí fueron una familia. También aprendí mucho de lo que no quisiera para este país, ¿no? Y, pero sí quisiera esa solidaridad que ellos tienen, que son maravillosas. Ojalá todos los chilenos pudieran conocer cubanos y darse cuenta de la calidad de personas en que se transformaron desde que triunfó la revolución. Y lo otro que quería hacer un recuerdo, porque para mí la Tati está siempre presente en mí, está siempre al lado mío, la quise mucho y considero que fue una gran mujer, gran amiga, gran socialista, que era muy, muy socialista. Eso. Muchas gracias, Marcia. Patricia, reitero los agradecimientos a nombre de todo nuestro equipo, a nombre de la militancia socialista también. No me cabe ninguna duda de que los testimonios que aquí han compartido van a ser para contribuir a nuestra historia, a nuestro acervo intelectual, a la memoria del socialismo chileno, así que no me queda nada más que agradecerle su buena disposición para participar de este espacio. Quisiera agradecer al equipo que trabaja conmigo, a Davor Mimisa en la producción, Ramiro Leiva en el diseño, Francisco Melo y Fernando Kraus desde el Instituto de Igualdad, a Tomás Vivaco por la difusión que hace de todos estos programas y nada, agradecer por último a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Ojalá que les haya gustado este capítulo muy emotivo. Queremos dedicárselo también a todas y todos aquellos que no están, aquellos que están, que se quedaron afuera, que siguen ligados al Partido Socialista desde otros países, siguen contribuyendo a esta causa. Así que nada, un agradecimiento a todas y todos quienes de alguna u otra manera van a recaer en esta historia. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Marcia. Buenas noches. Buenas noches. Chao.